Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo nos da aquella gracia que necesitamos para dar pasos importantes en la vida cristiana, en la vida de resucitados. Estamos ya en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interrogaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel sostenido de sus cuatro puntas que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. Y así entonces, queridos amigos, continúa esta historia de esta visión tan interesante de Pedro. Que para Dios lo importante es recibir a todos, es la universalidad. Hoy cuasi que Pedro se fue a evangelizar y estuvo con los paganos, que comió con los paganos. Entonces, los que están cerrados, encerrados, fanáticos de su religión, entonces, bueno, voy a interrogar, ahí sigue donde Pedro la rejore, carumi, pagano, apeteme. Y sin embargo, Pedro dice: yo soy católico. Nosotros, el seguidor de Cristo es católico. La palabra católicos quiere decir universal. Está abierto a todos. Diga tú y no podemos ser sectas, queridos amigos. No podemos estar protestando contra los principios y los valores esenciales de una eclesia, es decir, de una comunidad que tiene sus normas dadas principalmente con la muerte y la resurrección de Cristo. Y por eso es que Pedro enseguida les comienza a narrar esta visión. El Señor mismo es el que nos envía. Es el Señor mismo el que llega al corazón aún a ese pagano, aún a ese pecador. Ese está llamado a la salvación, es decir, a la realización como persona, a la realización de acuerdo a su propia creación, porque es igual a nosotros. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, abrir nuestra mente, procurar que todos sean uno, como dice justamente San Juan, y nos llama a la unidad, que todos seamos verdaderamente católicos, es decir, abiertos a la universalidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.